El idioma judío, conocido como Yiddish, que es un idioma muy colorido, muy diferente como el idioma típico de judío, pero el idioma que se llama Yiddish es lleno de color, con todo tipo de palabras y frases muy ricas y expresivas. Los judíos de Europa del Este crearon el Yiddish hace unos 1000 años en un intento de unirse como pueblo. El idioma en sí en realidad es una combinación de alemán y hebreo, y aunque ningún país habla yiddish como lengua materna oficial, los judíos religiosos lo siguen hablando regularmente, tanto en Israel como en los Estados Unidos. De hecho, varias palabras y frases se han incorporado a nuestro vocabulario en inglés. Aquí hay algunas de las expresiones yiddish que a lo mejor están familiarizados. La palabra satpa quiere decir más que coraje, tener nervio increíble, tener mucho nerviosísimo, o sea, ser muy nerviosos, es tener katzpa. Luego hay la palabra klats. Literalmente quiere decir un bloque de madera, pero nadie se refiere a eso como madera, sino quiere decir torpe. Se intercambia con otra gran palabra y es shlemil. Luego hay una palabra que a mí me encanta que se dice mensch. Es una persona honorable y moral, buena persona. Si te llaman mensch, es algo muy bueno lo que te están llamando. Pero no es el caso con la siguiente palabra, nudnik. Esa no es una palabra que es cumplido, o sea, no es algo bueno, sino que quiere decir que eres alguien que agobia a la gente, que no deja en paz a las personas. Luego hay la palabra schlep. Schlep es una palabra que se puede usar como verbo o como sustantivo. Cuando se usa como verbo quiere decir arrastrar algo, llevar algo a larga distancia, de una manera lenta, incómoda. Pero la palabra también se puede usar como sustantivo, donde si te llaman schlep, quiere decir que tú eres un lastre, que no eres muy divertido, nadie quiere estar contigo, no quieres que te llamen schlep. Luego otra palabra que de pequeño yo lo escuchaba mucho porque mis padres me enviaron a un campamento judío, y esta palabra es shmush. Eso quiere decir una pequeña charla, tener una pequeña charla, o sea, en el campamento, cada hora después de cenar se llamaba la hora de charlar, de smoosh. Ahora, estas son solamente algunas de las palabras, hay varias, pero estas se han convertido en parte de nuestra lengua de inglés. Sin embargo, una expresión en yiddish que no se escucha muy a menudo porque es muy negativa y transmite la peor situación imaginable es la frase "Weh es mir", que también se dice "Weh es mir", que se traduce ay de mí. Si dices hoy "Weh es mir", es decir, ay de mí. Ahora, veis de mí, se dice, los judíos lo dicen cuando quieren expresar exasperación, pero puede ser cualquier cosa, desde una cosa menor que es frustrante, como una experiencia bastante grande que fastidia. Pero en tiempos bíblicos, cuando una persona judía decía ay de mí, estaba pronunciando una maldición divina sobre sí mismo por su propio pecado, como es el caso del profeta Isaías, lo que leí antes en capítulo 6, que habiendo visto una pequeña parte de la santidad de Dios, reconoció cuán pecador era y gritó, ay de mí, que estoy perdido. Sin embargo, es una cosa que una persona judía dijera de sí mismo, ay de mí, reconociendo cuán pecador era. Pero era algo mucho más serio cuando alguien con autoridad divina le decía a una persona judía, ay de ti. Porque al hacer esto estaban pronunciando el juicio de Dios sobre este individuo. Y esto es exactamente lo que Jesús estaba haciendo cuando en su sermón del monte él declaró 4 ayes sobre los incrédulos.
Esto es lo que dijo el Señor en Lucas 6, del 24 al 26. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Y como recordarás de nuestros estudios anteriores, dice que hace tiempo que no estudiamos Lucas, pero como recordaréis, estos cuatro ayes siguen inmediatamente a las cuatro bienaventuranzas o las declaraciones de bendiciones que Jesús pronunció sobre los creyentes. Pero no solo estos cuatro males siguen a los cuatro bienaventuranzas, sino que están directamente conectados a ellos, ya que forman pares contrastantes exactos. Es decir, estos cuatro ayes son socios de las cuatro bienaventuranzas en sentido de que son opuestos correspondientes de ellas, porque cada uno de estos ayes se presenta como un contraste directo con cada una de las bienaventuranzas. Así como Jesús pronunció una bendición sobre los pobres, ahora pronuncia un ay sobre los ricos. De la misma manera en que pronunció una bendición sobre los hambrientos, ahora pronuncia un ay sobre los que están bien alimentados. Así la misma manera que pronunció una bendición sobre los que lloran, ahora pronuncian un ay a los que ríen. Y así como pronunció una bendición sobre aquellos que son odiados, ahora pronuncia un ay sobre aquellos de los que se habla bien. Y ahora la razón por la que Jesús hizo estos cuatro pronunciamientos de ay, de juicio en su sermón, fue para dejar a su audiencia que entendieran que él los estaba dividiendo en dos grupos distintos. Un grupo, los que eran benditos, que creían en él, sus seguidores, ciudadanos de su reino, y se caracterizaban por ser pobres en espíritus, hambrientos y sedientos de justicia, lamentando sobre su pecado, y perseguidos y hablado mal por el mundo. El otro grupo, aquellos a los que pronunció ayes, son los incrédulos, aquellos que están fuera de su reino y que se caracterizan como completamente opuestos a sus seguidores, como aquellos que son ricos, bien alimentados, risueños y muy apreciados por el mundo. Y es a este grupo, segundo grupo, los que son a los que Jesús les da su ayes y a los que Jesús les está transmitiendo que están bajo el juicio y también el juicio y la maldición de Dios. Pero escuchar esto, no porque son ricos, no porque son bien alimentados, no porque se ríen, ni porque son populares con otros, sino están bajo el juicio de Dios porque han rechazado a Jesús como su Señor y Salvador, y como resultado su actitud y la forma en que viven reflejan este rechazo y está mal. Esto demuestra que son incrédulos, es decir, en contraste con aquellos que son bendecidos y salvos, aquellos que han transformado el carácter de modo que ahora están marcados por pobreza espiritual, anhelan la justicia, lamentan su pecado. Aquellos que no son seguidores de no están marcados por todo lo contrario. Verás, lo que Jesús está haciendo es dividir a la humanidad en dos grupos: los que son sus verdaderos seguidores y los que no lo son, los salvos y los que no son salvos. Y así como habló de las cualidades de carácter que tienen sus seguidores, ahora en estos pronunciamientos de juicio, él habla de lo que caracteriza a aquellos que no son sus seguidores. Y la seriedad de estos versículos para nosotros es que si te ves a ti mismo en estos juicios, no quiere decir que a lo mejor tienes algo de pecado que te está costando, pero si tu vida es caracterizada por estas cualidades, si es lo que describe tu vivir de cada día, esto significa que no eres seguidor de Cristo. A pesar de lo que profeses, a pesar de lo que digas, sigues estando bajo el juicio de Dios y necesitas arrepentirte de tu pecado.
O sea, estos versículos son importantes absolutamente, especialmente hoy, en el día en que estamos reconociendo en el que el día es antes de la Reformación. Es muy importante estudiar estos versículos y entenderlos. Ahora, entendiendo esto, vamos a mirar estos 4 ayes, con el primero siendo el que Jesús pronunció sobre aquellos que son ricos. Verso 24. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ahora, como puedes ver, no necesitas que yo te lo diga, sino lo puedes ver aquí. Jesús comienza sus juicios de aflicción dirigiéndose a los ricos. E inmediatamente nos enfrentamos a con una pregunta de interpretación. La pregunta es, ¿a quién tiene en mente Jesús cuando habla de los ricos? Se está refiriendo a aquellos que son ricos materialmente, es decir, aquellos que son ricos con dinero, y si es así, ¿por qué? Pues interesante, es muy interesante porque la Biblia no condena la riqueza, a lo mejor crees que lo hace, pero no lo hace. De hecho, hay algunos gobiernos que sí que están en contra de la riqueza, pero la Biblia no lo está. La escritura dice que Dios es responsable por hacer rico a una persona. Hablemos, por ejemplo, de 1 Samuel 2:7, estas palabras: el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. De nuevo, también el rey David oró estas palabras en 1 Crónicas 29:12. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Y vemos esta verdad ilustrada en el hecho de que el Señor hizo al hijo de David, Salomón, un hombre muy, muy rico. Y como leemos en 2 Crónicas 1:12, sabiduría y conocimiento, esto se dice a Salomón, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos, y te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Y escucha, Salomón no es el único personaje de la Biblia que era rico. Las escrituras mencionan otros hombres piadosos que también eran ricos con cosas materiales, cosas que tenían muchas posesiones. Por ejemplo, Job, Abraham. En el Antiguo Testamento, José de Arimatea también, y Bernabé. Entonces, ser materialmente rico no es pecado en sí, por lo tanto nunca es condenado en la escritura, ya que Dios es quien da las riquezas a los individuos. Pero sin embargo, aunque la riqueza no está condenada, la Biblia sí que da algunas advertencias muy serias a los ricos, diciéndoles que no confíen en sus riquezas. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6, del 17 al 18, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que instruyera a los ricos de este mundo a no tomar sus esperanzas en la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales a que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Y justo antes de entrar en la tierra de Canaán, el Señor, a través de Moisés, advirtió a los hijos de Israel y les dijo que no se olvidaran de Él en el futuro, cuando Él les iba a bendecir con abundancia, riquezas, con su nueva tierra. En Deuteronomio 8, del 11 a 14, leemos: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas, habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahora, a la luz de los versículos,
que acabamos de leer acerca de riqueza, tendremos que concluir que en su sermón del monte Jesús no estaba haciendo una declaración general de que todos los que eran ricos en posesiones eran incrédulos y por lo tanto bajo el juicio de Dios. No, eso no es lo que estaba enseñando. No es posible que esté denunciando a todas las personas ricas como incrédulas, porque esto sería en contrario de las escrituras y esto es algo que Dios nunca puede hacer. Y también porque algunos de sus discípulos eran personas que tenían cosas materiales y dinero y nunca los condenó por tener dinero. Y sabemos que esto fue el caso porque lo que leemos en Lucas 8 del 1 al 3. Y poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12. Y también, esos eran los 12 discípulos que estaban con él. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y Juana, mujer de Cuza, mayordomo de Herodes, y Susana. Y muchas otras que, mirar esto, de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Ahora aquí leemos acerca de algunas mujeres que estaban apoyando financieramente el ministerio de Jesús y sus apóstoles, igual que como hoy hay personas aquí que ayudan a misioneros, misiones, algún trabajo. Esto es lo que hacían estas mujeres. Y es aparentemente tenían dinero y Jesús nunca los condenó. Jesús usó el dinero que ellas daban. O sea que si Jesús no estaba pronunciando juicio sobre aquellos que tenían dinero, entonces, ¿quién eran los ricos que tenía en mente cuando dio este juicio? Escúchala atentamente. Tenemos que interpretar las palabras de nuestro Señor no solo en un contexto bíblico general, que es lo que acabamos de hacer, sino también en su contexto inmediato. Y el contexto inmediato en el que Él estaba hablando tiene que ver con la versión de Mateo del Sermón del Monte. Deja claro que son cuestiones espirituales, no solo físicas o cuestiones materiales. Entonces, así como la bendición del Señor sobre los que eran pobres, o sea, es decir, que sabían que eran pobres en espíritu, que no tenían nada para que darles a Dios, a Él ahora está dando juicio para aquellos que son los opuestos, aquellos que se equivocaron pensando que eran espiritualmente ricos, asumiendo incorrectamente que tienen toda clase de justicia para encomendarlos a Dios. Es el contraste entre aquellos que son verdaderamente pobres en espíritu y aquellos que erróneamente se ven a sí mismos. Un profesor de Biblia dijo esto: así como estos últimos son los que reconocen su triste condición en el verdadero arrepentimiento, así los ricos son los que imaginan que tienen todo lo que necesitan y pueden prescindir del reino de Dios, su perdón, filiación y promesa al cielo. Mantienen la frente en alto, hablan con audacia y orgullo y están muy satisfechos de sí mismos. Muchos confían en sí mismos y son autosuficientes, muchos en su educación, ciencia, sabiduría y muchos en las cosas comunes de la tierra. ¿Ves? Jesús está condenando a aquellos que piensan que están en buena posición con Dios porque creen que tienen una abundancia de obras justas, de modo que se ven a sí mismos como ricos en buenas obras, lo suficientemente ricos como para entrar al cielo. Simplemente diciendo, Jesús está condenando a los que se ven a sí mismos como mejores moralmente que los demás, suponiendo falsamente que tienen suficientes buenas obras para ganar el camino al cielo. Y el ejemplo clásico en las escrituras de tal individuo es el fariseo santurrón del que habló el Señor en su parábola en Lucas 18, empezando en el 9, leemos, Jesús dice,
Esta parábola refirió también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Y tú sabes que igual copiaba la mano y le decía, como este hombre de aquí, y continuó: yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que ganó. Ahora Jesús continuó diciendo que este hombre no estaba justificado ante los ojos de Dios, porque él estaba muerto en sus pecados, independientemente de todas las cosas religiosas que había hecho. eh, Cómo se estaba engañando este hombre a sí mismo, pensando que porque hacía ayunas 2 veces por semana y daba su diezmo y hacía otras prácticas religiosas, que Dios estaba tan contento con él que gustosamente lo iba a dejar entrar al cielo, porque sus obras justas fueron suficientes para ganarle la entrada, porque él se pensaba que era lo suficientemente bueno para entrar. Pero no se dio cuenta este hombre que Dios, en su perfecta santidad, consideraba sus supuestas obras justas como trapos de inmundicia. Eso es lo que le llama Isaías en su libro muy grande, largo, que escribió. Y Pablo lo habla como estiércol, o sea, es lo que está diciendo que es lo más feo que hay en Filipenses 3, cuando dice que es como estiércol. Así es como Dios vio las obras de este hombre, como trapos sucios y excremento. Pero este hombre se había engañado a sí mismo, pensando que él era rico en justicia y que Dios le iba a dar un sitio en el cielo. Y todos aquellos que piensan como él, y muchos siguen pensando así, también están engañados, porque no entienden cuán completamente pecaminosos y depravados son, y no solo fallan en comprender la santidad y la justicia de Dios que requiere su juicio, sino que fallan en ver que la salvación solo es posible a través de Jesucristo y su muerte en la cruz. Hace mucho tiempo, el doctor Martin Lloyd Jones dijo estas palabras solemnes sobre el hombre que se atrevería a pensar que podría escapar el juicio de Dios por su propia justicia aparte de Jesucristo. Y Lloyd Jones dijo, si puedes encontrar la liberación de tu pecado que te acosa sin el poder de la cruz de Cristo, continúa. Si puedes encontrar paz y descanso a tu conciencia atribulada sin creer en la muerte del Hijo de Dios por ti y por tus pecados, avanzar. Si puedes yacer en tu lecho de muerte y pensar en enfrentarte a un Dios santo sin miedo y sin alarma, realmente no tengo nada que decirte. Pero si alguna vez te sientes perdido, miserable y desdichado, si alguna vez sientes que toda tu justicia es como trapos de inmundicia, si alguna vez te llenan de terror y alarma al pensar en Dios y en su santa ley, si alguna vez te sientes completamente desvalido y sin esperanza, entonces vuélvete a Él, al Cristo de la cruz, con sus brazos extendidos, quien aún dice: mirad a mí, sed salvos todos los confines de la tierra. Entonces, ¿qué será entonces de aquellos que se han engañado a sí mismos pensando que son ricos en justicia, lo suficientemente ricos como para comprarse un lugar en el cielo? Jesús abordó esto al final de su declaración de aquellos al final del versículo 24. Dice, porque estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Y lo que el Señor quiere decir con esto es que el único consuelo que jamás conocerás en este mundo es la sensación de consuelo que proviene ahora mismo de pensar que eres lo suficientemente justo y religioso como para entrar en el cielo. Es el único consuelo que jamás conocerás, pero es un consuelo falso, porque en el momento en que mueras estarás conmocionado y horrorizado al encontrarte en los tormentos del infierno eterno.
Y esto es exactamente lo que Jesús dijo que sucedió al hombre rico que murió en la historia que él contó en Lucas 16. Empezando al 19, a veces hay gente que piensa que es una historia verdad de otras parábolas para demostrar, pero a pesar de si es verdad o no esta historia, esto es algo muy fuerte que vamos a leer. Había cierto hombre rico que vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro, no para confiarlo con el amigo de Jesús que también se llamaba Lázaro, yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el hombre rico y fue sepultado. En él Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y me refresque mi lengua, pues estoy en agonía. Esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él está consolado aquí y tú estás en agonía. Jesús dijo que este hombre rico que vivió una vida de comodidad con todo lo que quería en la tierra estaba en agonía después de la muerte. Y yo de verdad creo que esta historia que llena de tragedia sí que ocurrió, porque ninguna otra parábola tiene nombres personales, pero él sí que aquí sí que tiene. Yo creo que este hombre estará en una eternidad llena de tormento en el infierno. No seas engañado como este hombre. No creas que no necesitas a Cristo para llegar al cielo. No seas tan necio y tonto como para pensar que eres lo suficientemente rico en comportamiento para llegar al cielo, porque no lo eres. O sea, arrepiéntete de tu pecado. Y como dijo Lloyd Jones, vuélvase a Cristo, cuyos brazos están extendidos para recibirlo y salvarlo de su pecado. Y así, habiendo pronunciado el primer juicio sobre los ricos, Jesús procede a pronunciar segundo ay, que confiere a los que están bien alimentados. Verso 25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. A la luz de haber dicho anteriormente que los creyentes están marcados por tener hambre, Jesús ahora dice que los incrédulos están marcados por lo contrario, están marcados por estar bien alimentados, por estar saciados. ¿Qué quiere decir con esto? Una vez más, tenemos que recordar que Jesús está hablando en términos espirituales, no términos físicos, literales. Por lo tanto, Él no está condenado a alguien que acaba de disfrutar de una buena comida y que se sienta bastante lleno y satisfecho. No lo está haciendo. Escuchad. Si el hambre que tiene un creyente es para justicia, es de justicia, eso quiere decir que anhela vivir según las normas justas de Dios, lo que está en su palabra. Entonces lo que Jesús nos está diciendo es que los incrédulos no tienen hambre de justicia. ¿Por qué? Porque están satisfechos con sus vidas tal como son ahora mismo. Se han dado un festín con los placeres de este mundo y por lo tanto se sienten llenos, satisfechos, saciados con todo lo que la vida tiene para ofrecerles y están contentos. No quieren nada más de lo que la vida ofrece, que es comer, beber y ser felices, y teniendo eso están felices. Verás, lo único que anhela una persona como esta es su propia felicidad, que creen que pueden lograr a tener con mucho dinero, comprando una casa bonita, formar una familia y otras cosas terrenales. Placeres que a veces los están buscando y nunca piensan en la muerte, porque lo único que están pensando es de este mundo, lo que hay en este mundo, y porque están bien satisfechos con todo lo que tienen aquí en esta tierra. Y si te acercas a una persona así, les dices el mensaje del Evangelio, que son pecadores condenados, que necesitan a Cristo como su Salvador, no están interesados. Y no les interesa porque no quieren cambiar. No quieren cambiar, no ven la necesidad, no quieren arrepentirse de su pecado, están bien contentos con sus vidas,
con lo que este mundo les ofrece y no quieren pensar en lo que podría pasarles después de la muerte. No piensan ellos. Habían personas como estas en que Jesús se refería en Juan 3, del 19 al 20, y este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Su amor por la oscuridad es lo mismo que estar bien alimentados, porque no están interesados en hacer ningún cambio en sus vidas, no quieren justicia, están completamente satisfechos con amar y caminar en la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa en el futuro con personas como estas cuando mueren? Pues vamos a mirar otra vez el verso 25, porque leemos estas palabras: porque tendréis hambre. Hablando directamente a los que están bien alimentados y satisfechos con los que están en este mundo, les dice: cuando mueran vais a tener hambre. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que estarán eternamente hambrientos, hambrientos para siempre. Nunca podrán satisfacer sus almas. Escribiendo sobre los horrores de los que esperan, de lo que esperan aquellos, William Hendrickson escribió estas palabras muy fuertes: sin haber mostrado nunca ningún aprecio por los valores superiores de la vida, estos glotones, a menos que se conviertan enfrentados al futuro sin fin con un dolor enloquecedor que nunca puede ser mitigado, aliviado, una sed ardiente que nunca puede ser apagada, un hambre voraz que nunca podrá ser aliviada. Que esto nunca sea tu experiencia. Que nunca vivas para estar satisfecho de las cosas de este mundo, porque si lo haces serás eternamente insatisfecho, con una hambre y una sed que nunca terminará. Y así, habiendo pronunciado dos ayes, juicios, uno sobre los que se consideraban a sí mismos ricos en obras justas, y el otro sobre los que estaban bien alimentados y satisfechos con los placeres de este mundo, Jesús ahora hace un tercer ay, un pronunciamiento, juicio, sobre aquellos quien se ríen. En la segunda parte del 25 dice: ay de vosotros que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ahora es importante que entendamos que no está hablando en palabras literales. Jesús no está condenando literalmente a la risa literal. El Señor no quiere ser un aguafiestas, no objetaba a la gente que sonríe, que se ríe o tiene un sentido de humor, y sin duda el Señor disfrutó riéndose con los apóstoles y otros, especialmente mientras estaban sentados alrededor de una mesa, comiendo y bebiendo. Mira, ¿alguna vez has conocido a un judío que no disfruta de reír? Mira, muchos de los comediantes de hoy en día son judíos. O sea que, y si conoces a algún judío que no disfruta de reír, de la risa, yo diría que es un schlep. Es verdad. Es una persona que agua fiestas, con el que nadie quiere estar con él, que siempre está serio, que nunca sonríe, que nunca ríe. Pero lees los 4 evangelios y Jesús siempre tenía a su alrededor, que quería estar con él. Entonces, tenemos que creer que él tenía un sentido de humor muy bueno. O sea que Jesús, la risa que Jesús está condenando aquí proviene de la persona que hace todo lo contrario de aquellos que lamentan y lloran por su pecado. Está pronunciando un juicio sobre la persona cuyo comportamiento general reírse mientras pasa por la vida, sin ningún pensamiento o consideración con respecto a su propio pecado. Es feliz y contento en la vida, deleitándose en la alegría tonta, porque nunca da ninguna consideración a la gravedad de su condición pecaminosa ante un Dios santo. Este es el tipo de persona que está feliz con la forma en que están viviendo, que asume con confianza que el cielo lo espera, porque creen que no tienen nada que temer cuando mueran.
Con respecto a una persona como esta, un maestro de la Biblia describe a esta gente como satisfechos con suficiencia, con sus logros religiosos y su moralidad superficial, contemplan felizmente la dicha eterna que tontamente imaginan que les espera en el reino eterno. Pero una vez más, como los dos tipos de personas anteriores que Jesús condenó, aquellos que se ríen ahora debido a su visión falsa de sí mismos, al menos que se enfrenten su pecado, enfrentarán un futuro terrible cuando mueran, como Jesús revela en las últimas palabras del 25, porque os lamentaréis y lloraréis. El momento en que mueran, su risa se convertirá en llanto que durará para siempre. ¿Y por qué lamentarán y llorarán después de morir? No será porque se arrepientan de su pecado y desean a veces arrepentirse antes de morir. Y digo eso porque no hay ningún arrepentimiento después de la muerte. No hay nadie en el infierno hoy que quiere arrepentir. ¿Por qué? Porque el corazón pecaminoso no regenerado solo se vuelve más y más duro a medida que vaya pasando el tiempo. Y el lamento y el llanto a que se refiere Jesús es la agonía y el tormento de un alma perdida en el infierno, especialmente alguien que pensaba que iba al cielo, pero tuvo el susto de su vida cuando se despertaron en el infierno. Jesús habló de un grupo de estas personas como estas en Mateo 8, en el 11 y el 12. Dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora, la gente del oriente y del occidente a la que Jesús se refería son aquellos que vivían al este y al oeste de Israel, es decir, los gentiles, no judíos. Entonces lo que nuestro Señor está diciendo aquí es que en su futuro reino milenario, cuando está aquí durante 1000 años, habrá muchos gentiles creyentes que disfrutarán de las bendiciones de la salvación con el pueblo judío y sus patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Pero luego fíjate en lo que Jesús dice inmediatamente después en el verso 12, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, los hijos del reino son personas judías que erróneamente piensan que van a estar en el reino de Dios simplemente porque son judíos, porque son judíos y descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, pero en vez de estar riendo y en la compañía de Abraham, Isaac y Jacob, Jesús dijo, serán arrojados a las tinieblas exteriores del infierno, donde llorarán y gemirán y experimentarán agonía por toda la eternidad. Y es por eso que Jesús pronunció ay de ellos, porque mientras estaban navegando por esta vida riéndose sin tomar su pecado en serio, sin pensar en ello, siempre llorarán a causa de su pecado. Y oro que aquellos de ustedes que están aquí, que no parecen absolutamente preocupados para nada por su pecado, oro que empiecen a preocuparse para que piensen seriamente en que tienen que arrepentirse y confiar en Cristo como Salvador y Señor. Qué trágico sería para ti, quienes conocéis el Evangelio, que no experimentarais el gozo eterno, sobre el gozo que podrías tener aquí, que hemos enseñado en Lakeside muchas veces. Pero en vez de estar eternamente con Cristo, solo vas a tener agonía, y no hay nada más trágico que eso, que tuviste la oportunidad de arrepentir y no lo hiciste, tan cerca, pero aún así no se arrepienten. Y vemos aquí que habiendo pronunciado juicio sobre los ricos, los bien alimentados y sobre los que ríen, Jesús declaró el cuarto, en el 26, el cuarto ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Como recordarán, la última bienaventuranza que dio Jesús fue sobre aquellos quienes
que no se hablaban bien de ellos, sino a los que se odiaban. En verso 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y os excluyan o insulten y menosprecien vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y ahora, al pronunciar su ay final, el Señor lo pronuncia sobre aquellos que son todo lo contrario. En lugar de ser odiados, estas personas son estimadas, populares y se hablan bien de ellas. ¿Por qué Jesús condenaría a tales personas? ¿Qué hay de malo con que la gente les guste y que digan cosas buenas de ti? A todos nos gusta que digan la gente cosas buenas de nosotros. Y la respuesta es, en sí no hay nada malo con eso y Jesús no lo está condenando. Simplemente que la gente diga cosas positivas sobre ellos. Entonces, ¿por qué los está condenando? Escuchar, Jesús está condenando a aquellos de quienes otros hablan bien por lo que tenían que hacer para obtener la aprobación de los demás. Es decir, tenían que volverse complacientes al decirle a la gente lo que querían escuchar en lugar de la verdad. Esto es precisamente la razón por la que Jesús finalizó su pronunciamiento sobre tales personas diciendo, porque sus padres solían tratar a los falsos profetas de la misma manera. Es decir, en los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel amaba a sus falsos profetas y había muchos de ellos y los amaban porque les decía lo que querían escuchar. Les decía que Dios no les iba a juzgar a su nación. Les decían que iban a vivir en paz en lugar de ser atacados por una nación extranjera. Paz, paz, dijeron. Escuchar lo que leemos sobre los falsos profetas en los estimados que eran los antiguos Israel, en Jeremías 5:30-31. Algo espantoso y horrible ha sucedido en la tierra, en Israel. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes gobiernan por su propia cuenta y mi pueblo lo ama tanto. Jeremías dice que el pueblo de Israel amaba a los falsos profetas, los amaban porque les decía lo que querían oír, paz en lugar de guerra. Y tristemente odiaban a los profetas verdaderos como Jeremías porque él hablaba la verdad sobre su pecaminosidad y el juicio que iba a venir de Dios a causa de su pecado. Y la verdad, amigos, es que es igual hoy. El mundo habla bien de aquellos que hablan mentiras, especialmente los líderes de la iglesia que se supone que deben de hablar con alguna autoridad moral, pero que nunca hablan sobre el pecado, nunca llaman a la gente que se arrepiente, nunca hablan de verdades tan negativas como el juicio y el infierno. El apóstol Pablo habló de esto en 2 Timoteo 4. Mirad lo que dice a Timoteo aquí en verso 1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, es decir, siempre estar preparados. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá el tiempo cuando, eso es lo que está diciendo a Timoteo, hazlo ahora, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le ordena a Timoteo que siga predicando la palabra de Dios y haciendo el trabajo de un evangelista, proclamando el evangelio. ¿Por qué? Porque dice que llegará el momento cuando aquellos que van a la iglesia ya no escucharán a las verdades de la palabra. En cambio, contratarán pastores que los alimentarán nada más que mensajes positivos para hacerse sentir bien, enseñándoles aquellas cosas que se ajustan a su estilo de vida llena de pecado.
aquellas cosas que justifican sus deseos y alejándose de la verdad solo tendrán oídos para escuchar mentiras. Y amigos, es obvio que lo que Pablo estaba enseñando está aquí hoy. Ya está aquí porque las iglesias de hoy están llenas de pastores populares que nunca predican sobre el pecado, nunca hablan sobre la santidad de Dios, nunca mencionan el juicio y el infierno eterno, nunca le dice a su gente que tienen que arrepentirse y ciertamente nunca guiará a su congregación en la práctica de la disciplina de la iglesia. Siempre dejan que el pecado vaya sin disciplina y en cambio hacen cosquillas a los oídos de la gente diciéndoles mentiras por la cultura, intentando dar razón a la cultura, que la evolución es nada más, somos como animales, ¿qué más, qué quieres que hagamos? Somos como animales, que Dios es un Dios de amor y solo amor y que nunca, jamás castigaría a nadie y que asesinar a un bebé que no ha nacido es el derecho de la mujer, que la homosexualidad está bien y tiene aprobación de Dios y que tú puedes decidir qué género quieres ser. Y aquellos que dicen y que enseñan tales cosas son bien conocidos. Sus libros se venden, son estimados, son honrados por ser tan ilustrados y progresistas, tan culturalmente relevantes, pero están equivocados y están diciendo mentiras y Jesús los condenó y los está condenando y hacerlo está diciendo que son incrédulos porque al complacer a los hombres, esto es lo que caracteriza a un incrédulo, ya que les dice a las personas exactamente lo que quieren escuchar y lo aman por esto. Cuán diferentes debemos ser los creyentes, aquellos que seguimos a Jesús, que dijo de sí mismo que Él era la verdad y nosotros en los que moramos en espíritu la verdad y nosotros que creemos en la palabra de la verdad, somos los que estamos llamados a decir la verdad independientemente de las consecuencias. Y las consecuencias de decir la verdad, como Jesús tan claramente nos dijo en las bienaventuranzas, es que seremos odiados, condenados, insultados y acusados falsamente. Ciertamente no hablarán bien de nosotros. Pero amigos, si eres cristiano, debes determinar y debes de estar resueltos a buscar agradarle a Dios, hablando de la verdad, en lugar de agradar a los hombres y no decirles lo que quieren escuchar. Tienes que decir la verdad, aunque esto quiera decir que te critiquen o que no seas popular con amigos, familiares. Han habido muchas veces en mi vida en las que sé yo sé que si digo algo que planeo decir, especialmente en un sermón, que probablemente van a haber muchos que me critiquen y que irrite a mucha gente, incluso algunos que son amigos míos. Y cuando me encuentro frente a una situación como esa, yo lo que hago es recurro a las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 1, para que me dé fuerza y coraje. Esto es lo que dice Pablo en Gálatas 1:10. Esto es un verso muy bueno para memorizar y meditar. Dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por complacer a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Pablo reconoció que antes de convertirse en un cristiano era un complaciente con los hombres, un fariseo santurrón que intentaba impresionar a los demás con su comportamiento religioso, pero ahora, como siervo de Cristo, solo busca agradar a su amo, Dios. Y así es exactamente como cristiano debe vivir, como alguien que busca agradar a Dios en lugar de a los hombres. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo prácticamente hacemos esto? Pues si volvemos a Gálatas 1, verás exactamente cómo hacer esto, porque Pablo procede a decirnos cómo lo hizo él. Mirar exactamente después, él nos explicó cómo buscó agradar a Dios. 1 del 11 al 12 dice, porque, mirar que eso conecta los versos, porque
Quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que ha sido predicado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí de hombre ni me lo enseñaron, sino lo recibí por revelación de Jesucristo. Pablo nos está diciendo que la manera en que buscó agradarle a Dios era proclamando el evangelio, la palabra de Dios, que vino de Dios y es de Dios. O sea, es decir, la manera de agradarle a Dios y no al hombre es hablar la verdad bíblica, principios basados en las escrituras, no solamente dando versículos, sino dando principios y verdades que están en la Biblia y no y no solamente las opiniones de los hombres, porque si no siempre estarás comprometiéndote, siempre estarás intentando obtener la aprobación de los hombres. Y mira, para agradar a Dios tenemos que estar dispuestos a que algunos piensen mal de nosotros. R.C. Sproul dijo, la única forma de tener una reputación en la que todos hablen bien de ti es tener dos caras y complacer a los hombres, para asegurarte de complacer a todos los que te rodean. Si eres un hombre complaciente, no puedes agradar a Dios. Entonces, si vas a ser un discípulo de Cristo, todos los hombres no hablarán bien de ti. Para ser cristiano, debes hacer lo que hizo tu Señor, despojarte de tu reputación. O sea, estas son las 4 ayes, juicios que Jesús pronunció sobre incrédulos. La pregunta es, ¿te describen a ti? ¿Se caracteriza tu vida completamente por pensar que eres rico en buenas obras que te llevarán al cielo? ¿Estás satisfecho completamente con estar bien alimentado con las cosas de este mundo? ¿Amas las cosas de este mundo? ¿Solo te ríes mientras pasas por la vida y nunca lamentas tu pecado? La vida es nada más pasarlo bien. ¿Y los demás hablan bien de ti porque les dices lo que quieren escuchar? Juegas el juego de decir lo que otros quieren saber, lo que quieren oír. Si estas cualidades te caracterizan completamente, entonces según Jesús, no eres creyente, sino que estás bajo el juicio de Dios. Y al menos que te arrepientas de tu pecado y que vuelvas a Cristo para confesar tu pecado y confiar en Él como tu sacrificio y la muerte en la cruz. Si no crees en esto, acabarás como con una eternidad en el infierno. Y eso es trágico. Las buenas noticias es que Cristo te ama. Él es santo. Y Él te ama y te invita a que vengas a Él y que seas salvo de tus pecados. ¿Qué harás con esto? Vendrás a Él hoy, porque no te promete otro día. Hoy puede ser tu último día y tienes que venir hoy y ser bendecido por la salvación para que no estés bajo el juicio de Dios. Dios está obrando y si está obrando en tu corazón y estás sintiendo tu pecado y notando que estás bajo pecado y no estás seguro de lo que hacer, venir a verme y yo te dirigiré a uno de nuestros pastores, nuestros líderes, y ellos te pueden explicar la manera para ser salvos y ellos te ayudarán. Ahora, si eres creyente, entender que aunque tu vida no sea siempre perfecta, es muy fácil a veces caer bajo estas cosas, estas creencias de que a lo mejor nos sentimos muy satisfechos con las cosas del mundo que hay aquí. A lo mejor no tomamos en serio nuestro pecado y a veces decimos cosas para agradecer a los demás. Y si eso es el caso, si hay veces, cuando a veces ves que caes en estas cosas, tienes que arrepentirte, decirle al Señor que te perdone y que Él te ayude con su gracia para no volver a hacerlo. Y Dios te perdonará y gracias a Dios que Él ya te ha salvado. Nunca serás juzgado eternamente por la muerte en la cruz. Él ya ha sido condenado por ti. Nunca escucharás ay de ti. Nunca oirás esas palabras, solo escucharás lo bendecido que eres, pero solo eres bendecido por lo que Dios hizo por ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas palabras, palabras fuertes,
Y qué apropiadas estas palabras, Señor, el domingo antes de la reformación, estas verdades que hablan del cielo y del infierno. La verdad que se ha escondido durante mucho tiempo bajo catolicismo, pero ahora, Señor, está a la luz y lo proclamamos hoy, Señor, desde nuestra iglesia y pedimos, Señor, que cualquiera que haya escuchado estas palabras y vean a sí mismo como pecadores y que saben que están bajo pecado, Señor, que vengan a ti, Señor, que tú tienes tus brazos extendidos esperando, Señor, que vengan para arrepentirse delante de ti, Señor, aquellos que escuchemos estas palabras y somos creyentes y sabemos que a veces caemos bajo estas cosas, Señor, que vengamos a arrepentirnos y que empecemos a reflejar, Señor, tu gracia y tu bondad. Y pedimos todo esto en tu nombre. Amén.